La idea yo la tenía muy clara en mi cabeza. Quería un programa que jugase con un doble sentido, ¿no? En el título, desmantelados, de lo que hemos hecho nosotros a la sanidad y lo que al final un virus nos ha hecho a nosotros a nivel personal y a nivel profesional, porque claro, muchos artistas nos hemos quedado un poco ahí suspendidos en el aire. Levantamos el teléfono y decir, oye, quiero hacer este programa, quiero contar con un montón de artistas. Quiero que nadie se retire, que nadie olvide su sueño y sus ganas de hacer arte y de crear simplemente por el hecho de que esto se haya caído. También me impulsaba mucho la idea de, de seguir al pie del cañón, ¿no? Si un sanitario, si un médico tiene que hacer ahora horas extras cobrando lo mismo, o las cajeras y los cajeros de la gente de los supermercados, ¿por qué nos íbamos a retirar los artistas en un momento como este? Teníamos que estar en primera línea y teníamos que entretener a la gente. Y de hecho así ha sido. Y Desmantelado simplemente ha sido nuestra pequeña apuesta por seguir ahí y por entretener a la gente. Nuestro único fin era entretenerlos, era dar lo que sabemos hacer, nuestro trabajo, nuestro arte. Y entonces creamos el grupo de Facebook llamado Desmantelados. Empezamos a hacer una invocación, a invitar a la gente relacionada con el arte o que le gustase el arte, no tenían por qué ser artistas. La gente se empezó a reunir en el grupo de Facebook. Ellos, fue muy curioso porque ellos entraron en el grupo y no sabían que era Desmantelados. Ellos pensaban que solamente era un grupo de Facebook. Bienvenidos desmantelados. A lo largo de los próximos días, algunos de vosotros recibiréis un mensaje con una misión. En vuestra mano queda cumplirla o no. Cada quien sabrá que ha venido a este grupo, que hemos tenido que crear debido al confinamiento que sufrimos actualmente. Mientras preparábamos el programa e ideábamos las secciones y demás para entretenerlos, les mandamos misiones. Y entonces comenzamos a mandarles misiones con la voz distorsionada, así en plan juego, para que se entretuviesen. Y ellos tenían que cumplirlas. En una, por ejemplo, en la primera, con la que estrenamos, les enviamos el famoso test del psicólogo, el test de Aaron, del psicólogo Aaron, que está creado para generar intimidad. Y entonces, bajo la excusa de, se les dijo que sus imágenes se iban a usar en las redes sociales, y que bajo la excusa de conocernos todos, realizasen el test de Aaron en vídeo y nos enviasen sus vídeos. Y entonces la gente del grupo comenzó, los desmantelados comenzaron a enviarnos los vídeos haciendo el test de Aaron, respondiendo el test de Aaron, sin saber realmente qué íbamos a hacer, ni qué era desmantelados. Durante una cosa de 4 o 5 días hubo ahí como un caos de, pero esto qué es, pero esto qué estáis preparando, qué estáis haciendo, que no sé qué hago en este grupo, sé que va sobre el arte y la cultura y el entretenimiento, pero no sabemos realmente qué es Desmantelados. Hola desmantelado, desmantelada. Tu misión es simple y ahora que estamos confinados tenemos tiempo para cumplirla. Bienvenidos desmantelados. Lo primero de todo es daros las gracias por haber cumplido la primera misión. Gracias. Es un orgullo y un honor teneros entre nosotros y estamos tan agradecidos y tan contentos que nos vamos a poner a cantar. Todos juntos. Esta misión se llama Gracias a la vida. Bueno, la primera vez que me grabo cantando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos anduve ciudades y charcos. He perdido la letra. gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que nos une en este canto. Los artistas han sido muy generosos al participar sin saber lo que era. La gente también ha sido muy generosa al quedarse en el grupo sin saber lo que era Desmantelados. No, lo primero presentarme. Hola, soy Troy McClure, me conocerán por películas. Me llamo Gemma Fernández y toco en grupos como Silbidos y Gemidos, como Del Agua, como GPS Project, etc. Y luego además pues también escribo. Yo soy Sil Fernández y toco en grupos como Silbidos y Gemidos, como GPS Project, como Del Agua, que es nuestro proyecto personal, Los Comodoros, toco con Michael E. Wolf, toco con mucha gente.
Hola desmantelados y desmanteladas, soy Ana Elena Rivera y soy escritora. Bueno, pues aquí estoy, en este Yo me quedo en casa, queriendo compartir un ratito con vosotros. Buenas tardes. Bueno, me llamo Alicia Sánchez, soy autora, escritora, o al menos eso parece, he escrito 6 libros. Hola desmantelados y desmanteladas todas. Bueno, me llamo David Cano, soy actor y transformista cómico. ¿Qué ganas tenía de ocupar esta silla? Soy Brigitte Lamour, una cupletista, artista de revista. Hola, me llamo Miguel Dantart y lo que más me gusta en este mundo es inventar canciones. Hola a todos los suscriptores de Desmantelados. Soy Anabel Botella, soy actriz y soy escritora. Hola amigos desmantelados, ¿cómo va ese confinamiento? Bueno, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. Y nada, pues os voy a hablar un poquitito de mí. Yo me llamo Fran Juesas, soy músico, cantante, cantautor, un poquitín de todo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Pablo Valdés y soy Batman. Soy músico, bueno, más que músico, escribo mis propias canciones y las interpreto también. Aparte de las misiones que les mandamos en el grupo a los desmantelados, que ellos tienen que realizar siempre con premios, de lotes de libros, etc. Existe también, jugamos con ellos al Trivial, a un Trivial interactivo. Da igual de dónde vivas, si vives en Madrid, en Oviedo, en Gijón, en la Conchinchina. Entonces creamos un Trivial virtual por videoconferencia. Pero ya estamos todos aquí. Bienvenidos desmantelados a vuestro juego. Bienvenidos desmantelados a vuestro juego. ¿Qué país está entre Perú y Colombia? Dije Chile, pero no es Chile. Pero no. Ecuador. Tienes que pintar 2 cejas sobre tus cejas. Porque como tú ya tienes bigote y barba... ¿No puedo pagar una multa o algo? No. Que no sí se ve. Sí se ve. Sí se ve, sí. Creamos cosas realmente que les entretengan, pero que les entretengan y que ellos participen. No queríamos un programa de mostrar a la gente y hasta queríamos un programa vivo, que si tú estás en el grupo de Facebook y eres un desmantelado, supieras que en cualquier momento te podía tocar a ti crear ese programa. Y entonces creamos un enramaje prácticamente, ya no solo artístico, cultural y de entretenimiento, sino también haciendo saber a la gente que forman parte de algo y que si el programa Desmantelados existe, se ha podido hacer y funciona bien, es gracias a ellos realmente. Hola, soy Patricia de Creaciones Bonani, soy la persona que está detrás de la sección de manualidades para niños. Me dedico a otro tipo de manualidades, pero en este momento yo creo que tenemos que mirar un poquito por los niños. Y en esta sección utilizamos materiales que los niños pueden conseguir en casa, ¿no? Ya que no pueden salir a comprar. Y bueno, espero que les guste y que sigamos teniendo muchísimos capítulos de Desmantelados porque es algo que nos viene bien a todos. Chao. Hola, me llamo Manuel Menéndez, escribo microrelato, soy de aquí de Asturias, de Oviedo, y tengo publicado un libro que se llama Black is Black, que es de microrelato negro, Desmantelados. Me pareció que era una ocasión estupenda para dar a conocer a la gente que tiene que estar, que tenemos que estar en casa, el mundo este del microrelato. Y bueno, pues espero que lo estén disfrutando y espero seguir haciendo mi sección que se llama Remedio Casero. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy Virginia Gil Torrijos, soy escritora, soy poeta, colaboro también en varios diarios y en algún programa de radio. Este proyecto se trata de una magazine cultural que estamos haciendo desde casa y quiero animar a toda la gente a esta conexión online, ¿no? Porque al final, gracias a las nuevas tecnologías y gracias a las telecomunicaciones tenemos oportunidad de que este confinamiento sea un poco más llevadero, también culturalmente más llevadero. Un beso a todos y un abrazo. Adiós. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Bea Álvarez, estoy vinculada al mundo de la cultura a partir de mi relación con los clubes de lectura de Oviedo, pero también en Quirós, y colaboro con La Voz del Trubia. Josu me pide que lleve una sección del programa y que lea poesía para acompañar a todas estas personas que están en casa solas
y que, bueno, en un momento determinado les puede apetecer escuchar un poema. Entonces, bueno, mi sección se llama Palabras que sanan y enlaza con la idea de la biblioterapia como fórmula de curar, sanar o consolar las penas del alma, y cómo lo podemos hacer con palabras o con títulos de libros, ¿no? Venga, un abrazo.